todavía. Ok. Esta semana no. No la semana que viene, el domingo que viene, sino la próxima. Yo no estaré aquí. Un pastor en la ciudad que algunos conocen me pidió que yo predicara allá en su iglesia esa semana. Así que voy a estar no solamente predicando, pero enseñando allá. Y siempre es un honor que te pidan, que te busquen para eso. Pero sinceramente hubo un tiempo cuando yo hacía eso todas las semanas. Estaba en otra iglesia, otro estado, a través de este país, en muchas iglesias, sí que, pero yo prefiero estar en mi propia iglesia. Me siento más cómodo, me siento más a gusto, me siento más tranquilo. Pero de todas maneras estaré fuera esa semana, ese domingo, y uno de los hermanos aquí estará predicando, ¿ok? Así que no dejen de venir. Es familia, voy porque me lo pidió, pero aparte de eso no es lo que deseo hacer, ¿amén? Okay. Y después el viernes al fin del mes, el 27 de este mes, me operan la cadera. Me dice que el próximo día ya estoy puesto de pie y intentando y andando, pero la recuperación depende de la persona, depende de la situación, depende de la terapia, etcétera, rehabilitación, etcétera. En mi mente tengo la idea de que ya en una semana ya estoy puesto de pie, yo no fácilmente me rindo y no pienso estar fuera tanto tiempo. Aún pienso ya regresar a trabajar en 2 semanas después de la cirugía. Algunos han tomado 6 semanas para recuperar y regresar. Yo no quiero estar sentado 6 semanas haciendo nada. Así que oren por mí, lo pido, y que cuando se acuerden, si le pido al Señor por su misericordia y su gracia y su guía en ese asunto, yo oro por ustedes. Amén. Okay. ¿Algunos anuncios, algo más? No. Okay. En estos días, mientras estamos sobre el tema del Espíritu Santo, los hermanos, en vez de ir ahí atrás y tomar un tiempo de discipulación, esta es nuestra discipulación. No hay un pastor, no hay un siervo que sirva, que sea productivo, aparte del poder del Espíritu de Dios, ninguno. Y si hay algo que nosotros debemos de anhelar de Dios, es esto. Hoy, si le pones mucha atención a la radio, te pones a entender que mucho tiene que ver a veces en la predicación de los pastores con nuestros esfuerzos, echándole ganas, programas, organizaciones, etc. Y no le dan a Dios el enfoque, no le ponen a Dios el crédito en el sentido que lo necesitan para que logren lo que solamente Dios puede lograr. So in English, real quick, not this Sunday coming, but the Sunday following, I'll be in another church. The pastor asked me to be there. I always counted it a privilege and honor to be asked, but I'd rather be at this church, so I'm more comfortable, feel more at home, obviously. There was a time when every week I was preaching in a different church, traveling across the country, different states, and that can really wear you out. It's an honor to be asked. It's an honor to be invited, but I'd rather be here. Then at the end of the month, on the 27th, I have my surgery on that Friday, so I plan to be up on my feet, Lord willing, the next day. And they say it takes about 6 weeks to recover, but they've told me, depending on how much you put into the rehabilitation therapy and so forth, the quicker you go, or the quicker you're rebounding. So I plan to be quick about it as far as rehabbing, and I plan to be back at work in 2 weeks, where most people take 6 weeks. But I can just sit around at home as well as I can sit around in my chair at work and do what I have to. I know that at any time I can get up and leave. They understand, so I'm not worried about it. But for the brothers that have been going in the back, and for discipleship, we're not going to do that while we've been studying this truth about the Spirit of God. There's no pastor anywhere, no teacher that's worth anything if he doesn't have the power of the Spirit of God on him. None.
If you listen to the radio today, many pastors are promoting a program, efforts, organizations, etc. And they're not pleading for Christians to look to the Spirit of God to accomplish what needs to be done. Instead of giving God the credit, instead of looking to the Spirit of God, they're looking to men's devices and efforts. And that'll get you nowhere. It'll get you nowhere. So we'll be here. We should pay attention to what God's telling us about the Spirit of God, because without Him, we can't accomplish anything that's of any worth. Hay hombres en la historia que fueron tremendos pastores, tremendos predicadores. Y siempre lo que se dicen de ellos por lo que lograron, por el efecto que tuvieron, fue el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Charles Spurgeon, D.L. Moody, fueron dos predicadores recientes en la historia que fueron sobremanera poderosos en su predicación, en su efecto, en su influencia. Pero grandemente el crédito se lo daban al Espíritu de Dios. Con D.L. Moody, habían dos mujeres cuando él estaba predicando. Y esas dos mujeres no estaban ahí escuchando tanto como estaban aparte. Y todo el tiempo que Moody estaba predicando, ellas dos estaban pidiendo al Señor por el poder del Espíritu Santo sobre ese hombre, para que se lograra en el poder del Espíritu lo que solamente Dios podía lograr. Antes que ellas estaban haciendo eso, se le acercaron y le hablaron del Espíritu de Dios. Y yo sé que la mujer no está para predicar ni diariamente a un hombre, pero sí podemos dar consejos, sí pueden ser una influencia. Dios les ha dado a ellas también una habilidad de influir. Y le dijeron, estamos orando por ti. Estamos orando por ti. Y él dijo, no oren por mí, oren por los que están oyendo. Y ellos dijeron, no, si el Espíritu Santo no hace la obra, entonces, pero grandemente el Espíritu de Dios era quien estaba haciendo la obra. Y en la vida del que vamos a ver hoy, Pedro, vamos a ver que a través del Nuevo Testamento, especialmente a través del libro de Hechos, debe de ser nombrado mejor los hechos del Espíritu Santo. No es tanto los hechos de la iglesia de Dios, son los hechos del Espíritu Santo, porque sin Él, los discípulos, los apóstoles, los cristianos no pudieran haber hecho lo que hicieron. Porque en el primer capítulo, se les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y después de eso me serán testigos en Jerusalén, aquí localmente, en Judea, la región cercana, y hasta lo último del mundo. Y recibirán poder. ¿Cuándo? Así que por lo tanto, cuando estemos mirando en estas lecciones que vamos a estar poniendo la atención hoy, si no aplicas lo que está enseñando, pierdes el sentido de la predicación. Throughout history, we see that it wasn't men, it was God. And two examples were D.L. Moody, Charles Spurgeon, that were filled with the Spirit of God and accomplished what they accomplished and were able to influence and be an impact to the thousands and thousands of people that they preached to because of the Spirit of God in their lives. It was two women that came to D.L. Moody, if I remember the story right, and they told him, we're praying for you. And he said, don't pray for me, pray for the people that are hearing me. And they said, no, we're praying for you, for the power of the Spirit of God in your life. They understood that without the power of the Spirit of God in his life, he could not accomplish anything, no matter what his effort was. And the same thing with Spurgeon. Thousands and thousands of people were converted to Christ, were discipled, were helped by the preaching of those two men. They weren't great men. They were not great men. They were men that did great things because of the great God that was in them doing it. And as we look at Peter today, we're going to find out it was the Spirit of God doing in him what he was able to accomplish as far as seeing people saved. We look at the book of Acts, and it really shouldn't be named the book of the Acts of the Apostles. It should be more, and I've heard people say, the Acts of the Spirit of God. Because without the Spirit of God, these men could have done nothing, could be nothing, could have accomplished nothing.
So look with me in Acts chapter 4. Así que miren conmigo en Hechos capítulo 4. We're going to try and cover the chapter. If we don't, we don't. Vamos a intentar cubrir el capítulo, pero si no lo logramos, hay otra semana. Así que vayan conmigo a este capítulo. Go with me to chapter 4 and follow in English as I read in Spanish. Y dice, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones que era como 5,000. Y el número de los varones era como 5,000. Nota que solamente hace distinción o destaca los varones. Y lo mismo como se hacía cuando Jesús hacía los milagros de los panes y los peces, tocaba solamente el número de los hombres. Así que da por entender que hay muchos más cuando se cuentan las mujeres. Así que aquí se puede decir o se puede entender que mucho más de estos miles de personas, de estos 5,000 personas fueron salvos en la predicación de Pedro. We can look at this and say that it only is touching on the men in verse 4, those that believed and were saved. We understand by the parables, not the parables, excuse me, the account of Jesus performing his miracles with the bread and the fish, that when they only counted the men, we also, it's implicit, taken for granted that the women are also there. And so therefore there were way more people saved or people served than what's here in number. But that's amazing. That's 5,000 people. Eso es milagroso. Eso es maravilloso de que 5,000 personas son salvos. Y déjame decir una cosa, hermanos. Pedro no se preparó la noche antes para esta predicación. Pedro no estaba una semana estudiando y preparando el bosquejo para este mensaje, este día. Fue de repente, le llegaron, le pidieron una respuesta y él por el Espíritu Santo de Dios lo dio. El quien estaba hablando aquí a través de su siervo era Dios. Look at this and you'll understand that Peter didn't have an outline for this message. He wasn't studying the week before to figure out how he's going to have this discourse and his delivery for this day. It was out of the blue. It was not improvisation, but it was on the spur of the moment. That they come to him and they ask him accountability for what he is teaching and what he's doing. And without having studied, he gives this message and 5,000 people are saved. Because it wasn't Peter. It wasn't his studying. It wasn't his scholastic authority and his ability. It was the Spirit of God. Demasiados son pastores que se dan el crédito por los años y años y años que están estudiando. Yo estudié con tal fulano y tal seminario y fui a tal institución y fui a tal escuela o lo que sea y estudié bajo este pastor y este maestro, este autor, leí tantos libros y solo lo que están haciendo es dándole el crédito a sí mismos. Mira quién yo soy, mira cuánto yo conozco. Yo fui a la iglesia de un pastor muchos años atrás porque admiraba y quería saber más de él como ser un mejor pastor. Y cuando él me invitó a su oficina tenía
como 3 etapas de su oficina. Salón grande, donde uno entra para estar en la oficina de él. Y ahí me viene y me muestra todos los libros ahí puestos como en un cuadro que él había escrito. Ok. Nunca me destacó la Biblia. Nunca me lo destacó y me dijo, ahí está el centro de todo mi conocimiento. Nunca. Me llevó a los libros que él había escrito. Okay. Después me llevaba a una oficina más adentro de la oficina. Y todo lo que puedo pensar es que, mira con los pastores a veces se creen tan importantes en vez de darle toda la gloria a Dios. I remember going to see a pastor that I admired, and I thought he would help me be a better pastor. I remember traveling down there. And when I got there, he took me into the first part of his office. His office had several tiers. There was an office in the inner office and some other stuff. To me, it's nonsense. But then he takes me to this place there where he has all of the books he had authored and written all in a row. And he begins to show me all these books he'd written. Not once did he say, there's the Bible, that's my greatest source of inspiration and help. He didn't do that. He showed me the books he'd written. You know, men often all they want to do is take the credit for things. Instead of pointing back to God and say, man, you know, it's God. It's not me. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. Eso no fue lo que él hizo. Él empieza a predicar, 5,000 personas son salvos, los ancianos reciben una contesta, quizás no la contesta que ellos querían recibir, pero reciben una contesta y esa contesta vino de Dios. Dice en versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, this is verse 5, we're going on to 6. Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí se reúnen todos los guapachanes, de quien se cree que es algo. Here you have a reunion in verse 5 and 6 of all the people who think they're really something, who use the title of religious, like many pastors who use the title of reverend, to install or instill admiration in men because of their title and their position. Aquí tienes hombres que se reúnen por los credenciales que ellos tienen o por lo cual son conocidos. Como muchos pastores hoy les gustan ser llamados reverendo. Como si ellos en sí son algo tan importante, tan sublime. Y versículo 6, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, etc., los más destacados, los más elevados en los rangos de los sacerdotes. Here we have the upper crust, if you will, the highest ranking religious people of their day, and they've gotten together for one reason. Se reunieron aquí este día no para buscar de Dios. Se reunieron porque alguien tenía ¿cómo se dice? La osadía de predicar y no consultó con ellos. No estuvo bajo de la sombría de su autoridad. Estaban dependiendo de Dios y lo que Dios les había comisionado para que lo hiciesen. These guys here got together that day, and they weren't getting together because they were looking to God for something. They had to come together and ask God to guide them. They're coming together because somebody had the audacity to preach and didn't ask them permission. Didn't request of them the curriculum, if you will. Didn't ask of them any sort of authority or guidance. This guy was just preaching
on the authority and on the commission that Jesus Christ had given him, and with the power of the Spirit of God. And they weren't happy. Weren't happy. Estos hombres se reunieron porque Pedro tenía la osadía de predicar. No buscó de ellos la agenda ni la matrícula, no preguntó ni pidió consejo de ellos, y por lo tanto estaban encendidos. ¿Quién se atreve? O sea, hoy como los curas y como muchos del mundo religioso que se creen alguien y piden y esperan que tú vayas hacia ellos para que sea ellos un mediador ante ti a Dios. Ellos son los atrevidos. Ellos son los atrevidos. You know, they were incensed because Peter had the audacity to do this. But it's just like the priests and the religious leaders of our world today that think, how dare you? Who are you? Where's your title? And the ones that have the audacity to stand and say what they do are these people, because God didn't send them. And God didn't commission them. But they expect you to go to them on behalf, so that they go on behalf of you to God, when they're nobody. Versículo 7, poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Poniéndoles en medio, los rodearon a ellos, y como si ellos tuviesen que contestarle, porque la autoridad suprema son estos hombres, y les ponen la responsabilidad o la contabilidad de quién eres tú y quién te dio esta autoridad. Y en nombre de quién has hecho esto. Recuerda, hay un hombre que ha sido sano, completamente restaurado delante de ellos. Y no por ni un médico, no por un doctor, no por un hospital, pero por la palabra de Dios hay un hombre en medio de ellos que es un tremendo sol en medio del cielo, en un día donde no hay nubes, de obvio que Dios hizo un milagro. Y obvio que Dios lo hizo a través de estos hombres. Y sin embargo, tienen la osadía de todavía ponerlos en medio y hacerle la pregunta, ¿quiénes son ustedes y con qué autoridad? Sabiendo y mirando que Dios fue el que intervino. These guys here have the audacity to bring these guys and set them in the middle. And we're going to ask them, who are you? And in the name of who have you done this? Now understand, there's a guy here that's been completely healed and is as obvious as the noonday sun on a cloudless morning that God has intervened, God has done this miracle and done it through these men, and it's undeniable that God has done this. So these guys have the audacity, knowing and understanding that God intervened, to still question them. Pero Pedro y Juan no estaban intimidados. Pedro y Juan no estaban intimidados. Como un cristiano que está delante del Papa, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Quién eres tú? Yo sé quién tú eres. Eres la persona responsable por la sangre de incontables millares de gente, por las inquisiciones españolas, por las muertes y asesinos y torturas en el Nuevo Mundo, en Perú, en México, en Salvador, etc., en Cuba. Eso es quien tú eres. El título del Papa, el quien ha mandado la muerte de incontables miles y la tortura de incontables miles en el nombre de la Iglesia Católica. Eso es quien es Él. Y ese hombre no debe intimar a nadie. Y esa religión no debe intimar a nadie. A nadie. It's no different. Peter here is not afraid. He's not intimidated. No different than a Christian that is really saved would stand before the Pope, and the Pope demanding of him and asking him, who you know I am? Oh yeah, I know who you are. I know exactly who you are. You're the guy that under your church, tens of thousands and millions of people were killed and tortured and brutalized in the name of the Catholic Church. In Peru, in Mexico, and in Salvador and Cuba. You ordered the death, and you were the sponsor of torture in the Spanish Inquisitions.
You were the one that persecuted the Jews. You're the one that persecuted the Christians. Yeah, I know who you are. That's exactly who you are. And I'm not afraid of you. En Cuba había un indio que se llamaba el indio Atuey, un indígena de la isla de Cuba. Y los españoles lo contaban a él como un rebelde. Y cuando lo capturaron, lo tenían tendido para ejecutarlo. Y antes de ejecutar al indio Atuey, uno de ellos dijo, vamos a traer el cura para que le haga sus últimos ritos, etcétera, etcétera. El indio Atuey, como yo entiendo y me acuerdo como me lo contaron, le preguntó a estos españoles y a estos curas, etcétera, representantes de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿el cielo y los del cielo son como ustedes? ¿Y van a ir ustedes al cielo? ¿Van a ir ustedes al cielo? Y la respuesta vino de por supuesto, por supuesto. El indio Atuey dijo, entonces yo no quiero ir. Entonces yo no quiero ir. Porque si el cielo es como tú, yo no quiero estar ahí. Ellos son falsos representantes de Dios. Falsos representantes de Dios. No tienen al Espíritu de Dios, no conocen a Dios. Usan el nombre de Dios para ejecutar autoridad y potencia. Nada más, nada menos. Y por lo tanto nosotros, si estamos llenos del Espíritu Santo, en la confianza en quien es nuestro Salvador, Jesucristo, no debemos temer a nadie, pero dar una respuesta con toda la osadía, toda la confianza y valor y fe, porque el Señor, el quien está en nosotros, es más poderoso que aquel que está en el mundo. You see, it's no different than when this Indian, one of the natives of the island of Cuba, when the Spaniards had landed, and they had counted this guy a rebel and had captured him and had tied him, and were about to execute him. And the question, the conversation back and forth, is heaven filled with people like you? And the question came from Atuey, are you going to heaven? And the reply from the Spaniards and the priests were, of course. And so this native of Cuba, Atuey, said, then I don't want to go there, and I don't want to be there. See, they're false representatives of heaven. They're false ambassadors. They're liars. And they represent a lie to the world, but in the name of God. Only and solely for power and authority. And we should not fear them, but we should be bold with every conviction and faith and confidence and trust in God that if we stand in the truth, we don't have to fear anyone, because greater is He that is in us than he that's in the world. Greater is He that's in us than he's in the world. And so this is the attitude of Peter as he stands before this group of people. I've been in that situation before. I've been in that situation before, but I had the confidence of the mission that I was sent on, not to give in. Not to give in. Este es el escenario en cual se encuentra Pedro y Juan. Yo he estado en esa situación en mi vida, rodeado de gente que querían una respuesta a mí en el ejército, y yo sabía la misión por cual yo fui y la que yo tenía que cumplir, y ellos me querían intimidar, y yo no cedí, porque sabía la autoridad que se me había dado, sabía la misión a la cual yo fui, e iba a ser fiel hasta el final y no ceder a los que me estaban rodeando. Pero ¿cómo tenían esa osadía? ¿Cómo? Y no solamente la osadía para poder contestar a gente que le piden, y la situación en la cual yo me encontraba era con militares con mucho más rango que yo, oficiales, coroneles, etc., que querían interceder o, interrumpir
la misión en cual yo estaba. Pero yo sé quién me mandó y sé dónde yo estaba y no iba a ceder. Después ellos tuvieron que pedirme disculpa. Después ellos tuvieron que pedirme disculpa. The situation I talked about was a military one. I found myself surrounded by people that were of high rank, even a colonel, trying to keep me from doing what I was sent there to do and turn over equipment that I had in my possession, and I refused. Threatening me with all kinds of authority. But it wasn't long after that, the next day, that they came to me and apologized because a representative from my unit was on his way. What was the courage? Where did these men get this kind of courage? And how do I have this kind of courage? How do I get this kind of chutzpah, if you will, to live the kind of life where I do what's right no matter who tells me otherwise? Where do I get this? It's from God. It's from Jesus. It's from His Spirit. Porque no solamente será situaciones aisladas, pero en toda tu vida tú vas a necesitar el poder, la autoridad, la convicción, la fe, la valentía de hacer lo que debes de hacer en el nombre de Cristo sin irte a la derecha ni a la izquierda, sin desviarte o pararte, sin ser intimidado. Si tú sabes que Dios está contigo y tú estás haciendo lo que debes hacer y decir lo que tú debes decir, tú no debes de temer a nadie por nada de la vida. A nadie. No matter what you do in life, if you have this in your understanding that you're doing what you're supposed to be doing, you're standing on the convictions and the truth that God has given you, and no matter who asks you differently or who challenges you, you'll have the strength, the courage, and the confidence in the Spirit of God to proceed with the things that you know you should do and say, because God has demanded that of you and given you the authority and the strength to do so. You should fear no one. You should not worry about anybody, what they think. Just do what God told you to do. Versículo 8. Verse 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ya ellos tuvieron su turno, ahora es el turno de Pedro hablar. Aprende de él. Aprende de él. They've already challenged him and spoken. Now it's Peter's turn, and you need to learn from him. You need to learn from what he's about to do. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Se nos interroga. They were interrogating him. La palabra interroga es la palabra para como usan algunos con presos militares. Interrogar de manera abrupta, de manera demandante, de manera de intimidación, para sacar de ellos la verdad. Y para intimarlos, para que ellos contesten lo que las autoridades quieren que se conteste. Se interroga. Él reconoció lo que estaban haciendo. You see, Peter recognized what they were doing. They were interrogating him. The word in Spanish is interroga. It's the same word that's used in military terms when you're interrogating somebody, trying to intimidate them to give you the answer they want. And Peter wasn't intimidated. He didn't be quiet. He didn't say, no, you're right, I'm sorry, I was wrong. He didn't say that. Pedro no se echó para atrás. Pedro no se trató de disculpar. Pedro no dio una excusa por lo que le estaba diciendo y haciendo. Él marchó hacia adelante. Tú sabes cómo debes hacer cuando tu familia te pide una pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por cuánto? ¿Y por qué? ¿Y por tanto? O cuando te lo piden tus vecinos, tus amigos en el trabajo, o quien sea. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué lo tienes que llevar tanto a pecho? It's the same when people try to intimidate you because they have swoon over you or sway over you, maybe, and maybe it's your family or maybe it's your coworkers. Maybe it's people you go to school with or your neighbors or whoever, and they're upset with you because of your faith and your convictions and your beliefs, and they're trying to get you to
give in and, yeah, you're right, you're wrong, and I just give in a little bit. You're like, no, not going to. Not going to happen. It's not going to happen. Versículo 10. Sea notorio a todos ustedes. Toman cuenta. Sea notorio a todos ustedes. Hey, you guys take account here. In verse 10, be it known unto you all. Hey, pay attention. Be it known. Understand. Y a todo el pueblo de Israel y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por él. Tómate cuenta que ustedes crucificaron al Señor Jesús, pero Dios lo resucitó. Ustedes tenían las malas ideas, pero Dios tenía su propósito. Y yo sé que crucificaron a Jesús y yo sé que tienen las autoridades. ¿Sabe qué? Pedro no estaba asustado. No estaba asustado. Crucificaron a Jesús. Y no estaba asustado. You see, here Peter is saying, yeah, I know. You guys are the ones that crucified Christ, but it was God that raised him. It was God. And in the name of Jesus, whom you crucified, but God raised him from the dead. You're the ones that had the evil intentions. It was God that had a purpose. And God raised him from the dead. It's because of him that this man stands before you. You cannot deny this. Es por el nombre de Jesús que este hombre está aquí entero delante de todos ustedes, tan obvio, y tú no lo puedes negar. Y tú no lo puedes negar. Versículo 7, y este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Ellos se creen que están edificando el templo, o sea, el pueblo de Dios. Ellos se creen, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes lo rechazaron, pero Dios lo ha hecho el lugar más importante de todo. Ustedes dijeron que esto no sirve y Dios lo hizo lo más importante. You see, they tell him that Jesus is the cornerstone. He was rejected of you, the builders. Oh, they think they're the builders. They're building God's kingdom. They ain't building squat. But he is the one who God has made now the cornerstone, the most important part of the building. You guys didn't want him. You guys rejected him. But God made him the most important. Esto te dice que no importa lo que los hombres piensan. Esto te dice no importa lo que ellos escogen. Esto dice no importa sus agendas. Porque ellos rechazan de Dios, pero Dios los rechaza a ellos. ¿Y quién tiene el poder de la vida y la muerte? ¿No fue Jesús que dijo, no temas a aquellos que maten el cuerpo y más nada pueden hacer? Pero te voy a decir a quien teme. Teme a aquel que no solamente puede matar el cuerpo, pero después te puede condenar al infierno. Sí, a ese temer. Pero el problema es que mucha gente que le tiene más temor a los hombres que a Dios. O sea, le tiene más confianza al poder y la autoridad de un hombre que se va a morir, se va a podrir en el cementerio, que al Dios eterno que hizo y controla todo. You see, the thing here is that these guys were rejecting Jesus, and Peter to their face says, no, you rejected him, but it's God rejecting you. And you got to understand that it's like Jesus told us. Don't be afraid of those people that can kill the body and they can't do anything else. But I'm going to tell you who to fear. Fear the one that can not only kill the body, but then cast you into hell. Condemn you forever. You need to fear the one that forever and ever is the creator and the maintainer of all creation. These men will die and they will rot in the grave. But God lives forever. So who are you going to fear? Who are you going to respect? Who are you going to confide in? A man that will die? A man that will rot? Or the God eternal who has your destiny and your eternity in his hands? These guys may for the moment be able to do you some harm if God permits. But your life is in the hands of God eternally, forever.
Tú ves, estos hombres por un momento te pueden hacer un poco de daño y herirte, si Dios permite. Pero Dios es eterno y Él tiene tu eternidad en sus manos. ¿A quién vas a temer entonces? ¿A quién vas a respetar entonces? Versículo 13. Versículo 12, perdón, 12. Verse 12. This is super important. Ellos, verse 12, ellos piensan que a manera de ellos hay que seguir a Dios, a manera de sus leyes, regímenes, etc. Sus tradiciones. Y han rechazado a Jesús, como dice en Salmo número 2. These guys believe that it's their way, their rituals, their regimens, that you get to heaven, and yet these are the very ones that it speaks of in the Psalm chapter or the second Psalm. And in the face of what they believe, in the face of what they teach, en la cara de aquellos que están enseñando contrario, eso es lo que dice Pedro. Y en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. No hay otro nombre. Ellos querían que Pedro los reconociera a ellos y las leyes de Moisés y los ritos y regímenes de los sacerdotes. Y él está diciendo, no, es solamente en el nombre de Jesús y no hay salvación en ningún otro. Ellos fueron los que crucificaron a Jesús y él está diciendo y afirmando, es Jesús. Se lo está diciendo en la cara de aquellos que hicieron que Jesús fuese crucificado. Y a Pedro aquí no le importa. Peter is telling this to the people that instigated the crucifixion of Jesus himself. He knows who he's standing in front of. He's already told them. He's already implicated them. Él ya los implicó en la muerte de Jesús. Lo entregaron a los romanos. Traicionaron a un judío de su propia sangre. Y a él no le da una poquita de importancia. Va a decir lo que dice sin importar quién está presente y quién se cree y qué pueden hacer. You see, Peter's here in front of them. He's already implicated them in the crucifixion of Jesus. In the fact that they betrayed him to the Romans, their own blood, their own nationality. Jesus being a Jew, they turned him over to the Romans to crucify him. And Peter understands this. And Peter is not afraid. And he speaks on. You know what they saw in Peter? ¿Tú sabes lo que vieron en Pedro? Esto es lo que vieron en Pedro. Versículo 13. This is what they saw in Peter. Verse 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ellos no vieron cobardía. Ellos no vieron a alguien que estaba tartamudo, problemático en hablar. ¿Qué voy a decir? Ahora me tienen asustado. Él mostró valentía y denuedo. Es lo que él mostró. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. You see, they didn't see cowardice in verse 13. They didn't see somebody stumbling over his words, thinking, man, I'm on the spot. What am I going to say? Trying to think in the back of my head, how can I get out of this mess? They saw courage. They saw boldness. And he wasn't stepping back. Wasn't stepping back. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos este capítulo la semana que viene. Pero una pregunta contigo. ¿Cómo anda contigo? ¿Cómo anda contigo en la vida donde tú vives? ¿Qué anda contigo en los familiares que te piden que no seas tan dedicado? ¿Cómo te va contigo con a veces tratando de comprometer un poquito el asunto para no ser tan fanático a las cosas de Dios y rendir a veces a los que te lo demandan el tiempo que le pertenece a Dios? How's it going in your life? I'm going to stop here. We'll continue next week. But how's it going in your life? What about when people ask you to give an account as to why you're so fanatical and why you're so dedicated and why do you have this teaching and why do you have this world vision and why do you see these things? And
And how is it going with you where you work? How's it going with you with your family? When they ask you to not be so fanatical and so dedicated, to just give in a little bit, loosen up a little. How's it coming with you? Do you demonstrate the Spirit of God in your life with courage and power and conviction? Do you? ¿Muestras usted en tu vida la convicción, la valentía, la fe y la fuerza en el Señor de tus convicciones? De la doctrina que tú crees, en tu dedicación a Dios, o es a vez en cuando? Es algo que es esporádico, a veces como veleidoso, y la Biblia dice no te metas con los veleidosos. ¿Sabes qué es un veleidoso? Un veleidoso es una persona que está siempre aquí y para allá. Veleidoso, nunca está centrado. Aquí estoy, aquí me paro, aquí estoy. No, un día sí, un día no, hoy no voy. No, mañana. ¿Tú crees que los discípulos aquí eran así? ¿Tú crees que los de lleno del Espíritu Santo vivían así? No way, man. Way. You see, these guys weren't given to change. They weren't hot and cold. They weren't dedicated, not dedicated. Well, I'm not going today because I just don't feel like it. And I'm not doing this today. I'm going to give it a rest a little bit. And yeah, let's loosen up a little bit. They weren't like that. These guys filled with the Spirit of God were zealous all the time. And they weren't going to give in. They weren't going to change. Because they know who they believed in. They had the power of God in their lives. The Spirit of God. 5,000 people are saved. He's confronting the religious leaders. He's preaching in the name of Jesus. In the face of the city that crucified Christ, 5,000 people are converted to Jesus in the very place that crucified Jesus. Where does that come from? It comes from the Spirit of God. Aquí 5,000 personas y más son salvas, son convertidos. Un solo hombre con otro amigo de él, enfrentando a los líderes donde Cristo fue crucificado. Y en vez del pueblo entender y recordar lo que le pasó a Jesús, se convierten a Jesús. Ven el denuedo de Pedro, ven el poder, ven la convicción, les entra el poder del Espíritu Santo y ellos enfrentando a estos hombres con convicción. ¿Y de dónde viene eso? Del Espíritu de Dios. Mi pregunta es cómo reconoces y cómo actúas entendiendo que tienes el Espíritu de Dios en ti. Diariamente. ¿Cómo te mira la gente a ti? How do people see you? How do you act? How do you propel? How do you project your life? These people, they looked at Peter, and instead of being afraid because they know what happened to Jesus in that city, they convert to Jesus at the power of the preaching of Peter. He's full of faith, he's full of conviction, he's full of courage. He's not backing down. Where does that come from? So let me ask you, knowing that the Spirit of God lives in you, how faithful and courageous are you? How faithful and courageous are you? Or are you given to change? Or are you a little bit of a compromiser? Well, that's not that big a deal. Hay una canción por Hillsong. Yo no entiendo, man. Hay una canción por Hillsong que supuestamente son grandes cristianos. Pero en la canción, la letra dice, hablando de la creación de Dios, y usan la palabra evolución. Yo no me atreviera a decir evolución cantando un himno, una canción, de ninguna manera, y menos cuando se habla de Dios. You see, there's a song from Hillsong who's supposedly very spiritual, and in that song, they use the word evolution. All these creatures begin, now there's an evolution.
I would never use that word. Much less singing about God. Much less. You see, Christians today will compromise. What kind of Christian are you? You compromise? Cristianos hoy rinden. Mete sus convicciones. ¿Lo rindes tú? ¿Lo comprometes tú? ¿O vives celosamente, dedicado, resoluto a las cosas de Dios? Lo terminemos, o sea, lo continuaremos la semana que viene, pero el reto hoy es, ¿vive el Espíritu de Dios en ti? ¿Y cómo se ha manifestado en su vida? The challenge for you is, does the Spirit of God live in you, and how has it been manifested in your life? What is the influence around you? How do people see you? Do they see you with courage and conviction? Or do they see you as a compromiser? ¿Cómo es que la gente te miren a ti? Una persona llena de la convicción y el poder del Espíritu Santo, una persona que siempre está rindiendo sus principios. ¿Cómo te miran a ti? Padre nuestro que estás en los cielos, te pido por favor hoy en nuestros fallos que tú nos fortalezcas, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros, que sea tan obvio, Señor, que no se pueda negar. God, that you would fill us with your Spirit in our failures and our weakness, that you would come to us, Lord, and empower us, remind us, and fill us and empower us with your Spirit. That around us it would be undeniable that you're with us. Padre, me acuerdo de José ante Faraón. Como Faraón dijo de José, ¿podemos nosotros encontrar otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Podemos encontrar a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Yo quiero ser como José. Yo quiero ser como José en ese sentido, Señor. Yo quiero que sea tan obvio en mí tu Espíritu que no se puede negar, no se puede darle la vista gorda. I remember what Pharaoh said of Joseph. When Pharaoh said, "Can we find another man like this in whom is the Spirit of the living God?" God, that it would be that obvious in me, that it would be that undeniable in me and in all of us, as you work in and through us by your Spirit. Ahora te pido, Señor, si hay alguno aquí que no es salvo, en quien no mora el Espíritu de Dios. Si hay alguno aquí que no es salvo, Señor, que no ha puesto su fe en Jesús, que no es salvo y en quien no está el Espíritu de Dios, que tú les des la convicción hoy, Señor, para que se den cuenta y que tú los conviertes, Señor. Que tú los conviertes para que sean salvos y para que more el Espíritu de Dios en ellos. Father, I'm asking you if there's anybody here that's not saved, that you would bring it to their attention so that they would repent and be saved, that they would trust in Jesus as their Savior, and so that the Spirit of God could live in them. I ask, Father, for your Holy Spirit to do in us today what needs to be done. You see where we're failing, you see where we're weak, you see where we've compromised, you see where we've given in to the agenda and sometimes the way of thinking of this world. God, change us to you, convert us to you, not us to this world. Padre, te suplico que hoy, que tú nos mires con nuestras debilidades, fallos, etcétera, y pecados, y que nos fortalezca, Señor. Nos fortalezca para que seamos todo lo que tú quieres que seamos en un mundo, que no seamos nosotros convertidos al mundo, pero el mundo convertido a ti. En tu nombre Jesús lo pido. Amén. Amén.